Review Tukam Shinchao Kaxban. Hoy voy a continuar la historia del episodio anterior. Después de salir del hospital, le pedí a Nam que me llevara al mercado. Una visita que parecía inofensiva. Terminó siendo el giro que cambió la relación entre Nam y Tukam hacia un rumbo que nadie esperaba. Entre las bandejas de plantones más comunes, algo estaba brotando. No era col ni colinabo, sino un sentimiento tan cálido como peligroso. No olvides dar like y suscribirte al canal para ver qué fue lo que realmente comenzó en aquella visita al mercado del destino. Una tarde que parecía tranquila después del torbellino de emociones en el hospital, pero nadie imaginaba que el momento en que Tukam se arremangó y metió las manos en el surco sería el inicio de un nuevo giro. 75 plantones que parecían inertes, pero cada golpe de azada y cada gota de sudor la acercaban a un secreto que el destino se empeñaba en esconder. No olvides dar like y suscribirte al canal para ver qué ocurrirá cuando caiga la noche sobre ese huerto. Una tarde en apariencia serena, con el sol dorando el camino hacia el mercado, pero en el aire flotaba algo difícil de explicar, como si anunciara un cambio inminente. Tras salir del hospital, con el olor del desinfectante aún pegado a los hombros de Nam, él llevó en silencio a madre e hijo a pasar por el mercado a comprar plantones. En medio de la multitud, ambos se mezclaron con la rutina de siempre, pero nadie sabía que esa tarde tan normal abriría una cadena de cambios que marcaría sus vidas para siempre. La mirada de Tukam seguía cada paso de Nam. Dentro de ella crecían a la vez la gratitud y la inquietud, como si una corazonada estuviera susurrando que la calma de hoy no es más que un breve silencio antes de una gran ola. Los dos guardaron silencio todo el camino. Solo se oía la moto mezclada con el bullicio del mercado de la tarde, voces de vendedores, el sonido de la balanza, niños jugando entre la gente. En ese escenario, Tukam miró de reojo a Nam, postura firme, la mirada fija en el camino. En ella subió una sensación extraña, cálida y a la vez inquieta. No sabía desde cuándo se había acostumbrado a tenerlo cerca, a esas atenciones sin palabras y a la manera en que él siempre aparecía justo cuando más lo necesitaba. En medio del ruido de la vida se dio cuenta de que estaba empezando a apoyarse en él, un apoyo que parecía sólido, pero que hacía temblar su corazón por miedo a que si algún día él se iba, ya no tuviera la fuerza para mantenerse en pie como antes. En el mercado, Tukam compró muchísimo repollo, colinabo, coliflor, canastas y manojos apilados uno sobre otro, tantos que incluso ella se quedó un momento sorprendida. Entre el alboroto de la tarde se preguntó, ¿podré plantar todo esto yo sola? Y entonces, sin querer, su mirada buscó a Nam, el hombre que esperaba con paciencia junto a la moto vieja, con las manos encallecidas por el trabajo y una mirada inexplicablemente suave. Cuando regresaron a casa, el sol de la tarde ya empezaba a quemar. El pequeño patio se extendía delante, la tierra seca y agrietada, como si pusiera a prueba la voluntad de quien la trabaja. Tukam se quedó quieta un instante, exhaló largo y entendió que para terminar aquello no podía estar sola. Y apenas formuló la petición, Nam no lo dudó. Con la misma calma de siempre, se remangó, tomó la azada y bajó al patio. Cada golpe firme y regular sonaba como un gesto claro de apoyo. Ella, mientras preparaba los juguetes para el pequeño Shoai, lo miraba a escondidas por el marco de la puerta. Con la luz suave del final del día, su sombra se alargaba sobre la tierra y se mezclaba con el polvo en el aire. Una escena sencilla, pero en su corazón surgió una emoción extraña, cálida y temblorosa a la vez, como si en medio de aquella escena tranquila de trabajo,
algo estuviera moviéndose suavemente dentro de ambos. Shoai observaba en silencio cada movimiento de Nam, fuertes, firmes, pero con un leve aire de cansancio. Ya no había olas de emociones intensas como en los capítulos anteriores. No había discusiones ni sorpresas. En su lugar, solo el ritmo lento de la vida cotidiana. Pero dentro de esa lentitud había una tensión distinta, una calma frágil, como si bastara una brisa leve para romperla. Mientras cada surco de tierra se abría, también se abría la historia de Nam. Habló de los días de tormenta, cuando las aldeas del norte se doblaban bajo las aguas. Contó cómo junto a sus compañeros pasaba horas metido en el barro. Aquella tarde, el viento que venía del campo traía olor a tierra húmeda y polvo seco. Nam estaba sentado en el escalón del porche, con las manos aún manchadas de lodo tras una jornada de rescate. Hablaba despacio con una voz grave y cansada, mezclada con el sonido del viento y la fatiga aún presente. Casas arrasadas por la corriente, niños llorando, buscando a sus padres, hombres cargando sacos de arena y piedras para salvar el techo de otros. Cada palabra suya parecía pesar en el aire, haciendo que todo alrededor se volviera más silencioso. Solo quedaban el golpe seco de la azada y la luz del atardecer cayendo sobre el viejo tejado. Tu-Kam permaneció callada. Lo miró el rostro curtido por el sol, las ojeras profundas, la frente marcada por el tiempo y el humo del día. Veía en él un cansancio profundo, no solo por las jornadas cuidando a su madre en el hospital, sino también por las noches, sin dormir junto al río, donde era a la vez un hijo devoto y un héroe silencioso para tantas familias. En sus ojos brillaba una soledad contenida, la soledad de quien siempre está entre la vida y la pérdida, y que pocos llegan a comprender. En ese momento, Tu-Kam sintió un nudo en la garganta. Quiso darle las gracias, pero temió romper la calma con palabras torpes. Solo se quedó allí mirando esas manos encallecidas, apretando con suavidad la taza de porcelana, y de pronto comprendió que hay personas que no necesitan decir mucho. Su silencio ya es en sí una forma de heroísmo. Afuera el atardecer cubría dos siluetas, una cansada, otra pensativa, pero en esa quietud inmensa parecía agitarse algo. No era el viento, eran las emociones. Un sentimiento que prendía despacio, silencioso, pero lo bastante fuerte como para acelerar el corazón de Tu-Kam. Y supo que desde ese instante ya no lo miraría como a un desconocido. En lo más hondo sentía miedo. Miedo de que la carga sobre sus hombros fuera demasiado grande. Miedo de que un día él cayera rendido. Esa inquietud le oprimió el pecho, y por un momento entendió que lo había colocado en un lugar más especial que a cualquier otra persona. Nam seguía sonriendo, seguía siendo optimista, pero sus ojos, lo que Tu-Kam no podía pasar por alto, escondían una tristeza extraña. Detrás de la sonrisa había soledad, ese vacío de quien está acostumbrado a soportarlo todo, sin permitirse ser débil ante nadie. El trabajo continuó. El sudor le empapó la espalda. Ella, por su parte, seguía trajinando con cada cubo de agua cada plántula. A veces se cruzaban las miradas solo un segundo, pero bastaba para que el tiempo pareciera detenerse. Quizá ambos entendían que un hilo invisible los estaba acercando lento, pero imposible de romper. Cuando ya casi terminaban, Nam se puso de pie y se sacudió las manos. Miró el huerto recién plantado, hileras rectas y verdes, y dijo que las plantas vivirían, que solo necesitaban agua y un poco de cuidado. Luego miró a Shoai y le dedicó una sonrisa amable. Aquella tarde, después de todo un día en el huerto, Nam se sentó con Tu-Kam en el porche.
La luz del final del día se filtraba entre las palmeras dibujando franjas suaves en sus rostros. Él guardó silencio un momento. Se quedó un momento en silencio, y luego habló despacio con voz grave pero firme. Cam, deberíamos llevar a Shoai a la guardería. Conozco a gente en el comité de la comuna. Yo me encargo de todo el papeleo. Una frase que parecía simple, pero que hizo que el corazón de Cam se encogiera. Bajó la mirada y apretó con suavidad el borde de su blusa. Llevar a su hijo a la escuela para otros podía ser algo menor, pero para ella era un gran paso. Durante todo este tiempo, Shoai había sido el único calor a su lado cada mañana y cada tarde. La idea de separarse de él, aunque fuera unas horas al día, le provocó un vacío extraño. Pero al alzar la vista y encontrarse con los ojos de Nam, firmes y llenos de cuidado, sus temores se fueron calmando. En él no veía solo a alguien que la ayudaba, sino a un apoyo real a quien poco a poco la estaba sacando de esa sombra de soledad de tantos años. Él habló de niños de la edad de Shoai, del patio de juegos del almuerzo, con sopa de verduras y arroz caliente, y de una maestra cariñosa como una madre. Su voz llena de convicción hizo que esas imágenes cobraran vida en la mente de ella, como si se abriera una puerta nueva para la vida de los dos. Cam lo observó en silencio. En su rostro curtido por el sol había una sinceridad imposible de disimular. Él no solo la ayudaba a cavar plantar o arreglar el techo roto. En silencio estaba construyendo para ella otra vida más firme, más cálida y con futuro. Sopló una brisa suave, llevando el olor a tierra recién removida y las risas lejanas de los niños. En ese instante, los ojos de Cam se humedecieron. Entendió que a veces lo que cambia a una persona no son las grandes sacudidas, sino una propuesta sencilla, nacida de un corazón verdadero. Y quizá desde ese momento, empezó a creer que la vida aún podía ser amable con ella. El sol ya estaba bajo. La luz del atardecer doraba su cabello. El sudor en la frente de Nam brillaba como gotas de rocío tardío. El espacio, el ambiente quedó en silencio, solo el sonido del agua cayendo parejo sobre la tierra. Parecía un instante de paz rara en medio de tantas tormentas. Pero esa calma se cubrió con una fina capa de inquietud. Cuando Nam dijo que debía volver temprano para arreglar el tramo de tierra deslizada detrás de su casa, a Cam le recorrió un escalofrío. Sabía que él estaba agotado. Sabía que se estaba forzando para que nadie se preocupara. Lo miró alejarse cruzando el portón con la luz rojiza de la tarde a su espalda. Cada peso suyo parecía arrastrar los pensamientos que se apilaban en la cabeza de ella. Si él cae, ¿quién lo sostendrá? Si algún día quien siempre protege a todos necesita ser protegido, ¿será ella lo bastante fuerte para hacerlo? El viento arreció. Su blusa flameaba igual que el desorden de sus emociones. Miró el huerto recién plantado, 75 plantitas temblando al viento, y se vio reflejada en ellas. Un comienzo nuevo, pero también la señal de pruebas que se acercan. Cam se inclinó y tocó la tierra. Fría, húmeda, pero llena de vida. Se dijo en voz baja, mientras él vuelva, mientras cumpla su promesa, ya no tendré miedo. Pero la vida no siempre sigue lo que uno desea. Su figura se fue perdiendo por el camino de tierra roja, y en el corazón de ella quedó un vacío difícil de explicar. En la tarde quieta, solo se oían los latidos de su pecho mezclados con el susurro de las hojas, el aviso de una tormenta cercana. La historia se cierra con la imagen de Cam mirando a lo lejos con los ojos húmedos y el pañuelo que él dejó olvidado apretado entre sus manos. Un objeto pequeño, pero que guardaba el calor de
llegado en su vida trayendo confianza y una preocupación que aún no sabía nombrar. ¿Volverá la próxima vez entre los enredos de la vida? ¿Se mantendrá intacta la promesa de hoy o fue solo un instante fugaz antes de